Excelente día tengan todos ustedes. Yo soy Javier Alberto López Rojas, estudiante del séptimo semestre de Relaciones Internacionales por medio del sistema Fayet. Y el tema de hoy es sumamente interesante, ya que vamos a ver la pregunta si la tradición oral es una fuente histórica. La contrastaremos con el caso africano, así que quédense y comenzamos. La tradición escrita en Occidente se ha consolidado y se ha consagrado como la fuente histórica por excelencia, ya que a través de ella se tienen archivos, crónicas y toda una gama de herramientas que han ayudado a forjar, a escribir la historia. Sin embargo, en otras civilizaciones alrededor del globo, haciendo énfasis en África, su fuente histórica a la cual se le da mucho mayor valor es la fuente oral, ya que a través de ella se cuentan relatos, se tienen una gran colección e información histórica que le dan sentido y contenido a la vida de los pueblos. En este sentido, la palabra es el núcleo por el cual la historia toma vida. Sin embargo, hay que comprender la visión de la palabra para los africanos, ya que es muy diferente a la de nosotros. En una perspectiva occidental, la palabra es tan solo una célula lingüística. En cambio, para los africanos, y sobre todo lo podemos constatar en Historia General de África, el cual fue publicado por la UNESCO, recordemos el volumen 1, nos dice que la palabra es fuerza, es vida, es vibración que trasciende la vida y el sonido para darle sentido, para darle contenido también a la vida. Por eso es muy importante la fuente oral para los africanos. Para los africanos, la palabra tiene un carácter sagrado, divino. Es una célula espiritual que trasciende el mundo material y el mundo espiritual. Por tal razón, la palabra es la base de su historia. Para ellos, la palabra es su conexión con sus antepasados, con su origen divino. Para la tradición bámbara, sobre todo en la región del Níger y Nigeria, existe el mito o la creencia de que la palabra es la constitución y la energía del todo, de esa energía que ha dado un ser supremo para que se pueda vivir a través de las vibraciones y el sonido. Por tal razón, en Historia General de África se nos explica que la palabra es vida, vibración, es luz que trasciende la existencia. Ahora bien, ya que se explicó la importancia y la trascendencia de las palabras, o es decir, de la palabra, para la construcción histórica de los pueblos africanos, quisiera contarles cómo esta también es importante para determinar y construir el conocimiento. Pero existe una pregunta importante. ¿Existe una concepción del conocimiento diferente a la de Occidente? La respuesta es sí, totalmente sí. A diferencia de los pueblos y las civilizaciones occidentales, donde el conocimiento tiene una entidad más teórica, es decir, un corpus teórico basado en la hipótesis, en la observación y en la experimentación, en las civilizaciones marginadas o en las civilizaciones periféricas a Occidente, el conocimiento no ocurre de esta manera o no se construye de esta forma, sino es algo más experimental, más pragmático. Por tal razón, los africanos creen que el conocimiento es una entidad holística que les enseña el sentido del cosmos, que les enseña un conocimiento antiguo, pero que se difunde en pequeñas porciones de la vida. Es decir, los africanos conciben el conocimiento en algo práctico, en algo que se va viviendo día tras día y que se va construyendo, pero de igual forma se transmite de generación en generación. Recordemos que el tiempo para los africanos es distinto, no es una progresión lineal, sino es una conexión entre antepasados, entre su origen divino, entre diversas percepciones espirituales. Por tal razón, el conocimiento es algo más así como la ciencia de la vida, la ciencia del vivir, lo pragmático del vivir. Y por tal razón, existen en África personas cuya función social es transmitir de tal manera estos grandes cúmulos de conocimiento. Existe, por ejemplo, el conocimiento del campo, el conocimiento de la herbolaria, conocimientos que se van forjando, pero que también le dan un contenido a la vida, que le dan una visión diferente. La concepción del conocimiento que se trazó en este video se transmite de manera
personal de pueblo en pueblo y de generación en generación, lo cual ocasiona que los africanos a través de la tradición oral se sientan conectados con sus raíces, se sientan identificados y también son constructores de relaciones socioculturales. Como también se mencionó al principio de este video, los africanos y muchos pueblos de esta región tienen la característica de nombrar o especializar a un grupo de estas entidades sociales para que cuenten, para que sean los transmisores de estos conocimientos, de tal manera que se crea un lazo de identidad y no se pierdan esas eh, relaciones con los ancestros, con sus divinidades y con su propia idiosincrasia. Por tal razón, se ha construido un vasto conocimiento tan solo a través de la tradición oral, a través de relatos, narraciones, mitos y leyendas se ha construido toda una gama de cosmovisiones. Esencialmente existen dos grupos de personas que transmiten el conocimiento. Son los Doma, que son una parte esencial en las civilizaciones africanas, porque son ellos quienes transmiten, son aquellas personas que de cierta manera son una institución del conocimiento, que a través eh, de percibir y de contar esos relatos de una manera objetiva, de una manera en lo que más se pueda neutral, han guardado y han sido remanentes de ese conocimiento. Por eso los domas son unas personas esenciales, de igual manera respetadas y con un alto grado de actuación social en estos pueblos. También existen los griots, cuya función es transmitir la historia pero de una manera más recreativa. Son una especie de juglares, trovadores, cantantes, poetas, contadores de historias, pero cuya función es simplemente recrear, tan solo brindar que la gente o la audiencia que los escuche pase un buen rato. Aunque también el autor de la lectura asignada nos menciona que los griots tenían, dada su poder de actuación social o también la capacidad de adquirir poder llamar la atención, eran también embajadores o también cumplían ciertas funciones más allá de lo establecido. Sin embargo, su función principal era contar una historia recreativa, a diferencia de los Doma, que ellos tenían una labor casi sagrada, porque ellos eran agentes de transmitir la historia, su historia del conocimiento africano, pero con la verdad. Si mentían, ellos sabían que traicionaban a su estirpe, a su propia casta. Entonces, por tal razón, ellos guardaban recelosamente el contar las historias, pero de una manera, como lo mencioné, objetiva y lo más apegado a los aspectos que causan más controversia acerca de la tradición oral y también causa confusión es la metodología que utiliza. Sin embargo, sí podemos rescatar algunas técnicas o algunas metodologías que logran que la tradición oral también tenga eficiencia en la disciplina de la historia. Por tal razón, los domas son un claro ejemplo. En primer lugar, tenemos un sistema de referencias particular, es decir, que estas personas sí dan referencias de quién se lo dijo, siendo esto uno de los principales eh, aspectos o estos puntos que le dan una veracidad histórica. Ellos también pueden dar referencias, esencialmente pueden decir pueblos, genealogías, es decir, sí dan una referencia de los hechos y no tan solo es porque yo lo digo, no es tan solo porque se me ha ocurrido. Segundo, un fuerte compromiso moral con la verdad. Esto es una de las características más esenciales y fundamentales de esta labor, de este oficio y de este papel social, es el compromiso con la verdad. Los Thomas se han comprometido fuertemente con proteger la verdad y el conocimiento, así como su objetividad, no dejándose llevar por las pasiones. De igual forma también hay personas que pueden crear un diálogo a su alrededor y contrastar estos hechos históricos. También nos da la capacidad para, de tal manera que se puedan contrastar, siendo estos los fundamentos metodológicos. A manera de conclusión, quisiera responder la pregunta detonante de este video y de esta actividad, en la cual nos menciona que si la tradición oral es una fuente histórica, yo considero que sí, dado que igualmente es una forma de producir
y construir conocimiento, que también define, que también nos ha brindado importantes aseveraciones históricas y que también es un cuestionador del conocimiento histórico. Sin embargo, creo que desde una perspectiva occidental se nos ha enseñado que la historia de igual manera casi o se nos indica que tiene que ser a fuerza escrita, si no, no cuenta, o si no, no posee, esos pueblos no poseen cultura, no poseen conocimiento. Sin embargo, a partir de finales de los años 1970 surge una corriente en la metodología de las ciencias sociales, la cual es el anarquismo metodológico, en el cual investigadores de los Andes y principalmente aunados con Carl van der Braden nos indican que puede existir una diversidad de métodos, siempre y cuando estos nos ayuden a contribuir al conocimiento y a cohesionar. De igual forma también se pide criterio, se pide un pensamiento analítico a la hora de expresar y de sintetizar todas estas cualidades que nos pueden dar otras metodologías históricas. Respecto a los pueblos africanos, estos han permanecido al margen en el conocimiento, dado estas formas peculiares de producir conocimiento y de construir su propia historia o a través de otras fuentes. Por tal razón es menester aprender en las relaciones internacionales que hay otras formas de conocimiento, que los humanos producen otras formas alternativas y no tenemos que mirarlas necesariamente bajo la óptica de una sola civilización. La tradición oral es propicia para las ciencias sociales, dado que da una forma más humana, da un diálogo entre los pueblos, cosa que es esencial para considerar la conexión que existen en las estructuras sociales, políticas, económicas, etc. De igual forma también producen una cercanía y también son contrastantes con otras fuentes históricas. Espero que les haya agradado este video y cualquier comentario, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. Soy Javier Alberto López Rojas, fue un placer